¿Qué mensaje le daría a los mexicanos que jamás le reconocieron ningún acierto? Esta gente que... Durante una conferencia de prensa, un reportero intentó poner al presidente Andrés Manuel López Obrador contra las cuerdas con una pregunta provocadora sobre los resultados de su gobierno. Sin embargo, AMLO, fiel a su estilo, respondió con una maestría que dejó a todos sorprendidos. Con datos precisos y una narrativa clara, desmontó la crítica punto por punto, demostrando los logros alcanzados durante su mandato y resaltando cómo sus políticas han beneficiado al país. Y dentro de los comentarios existía esta inquietud del público que decían, ojalá que el presidente nos pudiera decir que durante estos 6 años, ¿qué mensaje le daría a los mexicanos que jamás le reconocieron ningún acierto? Esta gente que dijo no hubo ningún acierto, pero muy interesante, ¿qué le diría también a la gente que no le reconoció ningún error? Bueno, a los que no reconocen ningún acierto, decirles que es su derecho, somos libres y no tenemos por qué reconocer nada a quienes consideramos adversarios. Hay posturas extremas, tanto de derecha como de izquierda, que rayan en el fanatismo, y eso impide ver las cosas, obnubila, y ya no hay remedio ante eso. Entonces no hay nada que reprocharles, al contrario, decirles que sigan su camino, que van bien, que no hay que perder la esperanza, sobre todo quienes los rodean, sus amigos, familiares, todos, que algún día vuelvan en sí, que cambien, hasta las piedras cambian de modo de parecer, y hay que tener paciencia, mucha paciencia. Y lo mismo por el lado de quienes me quieren mucho y no me ven ningún defecto. Es pues algo también normal, aun cuando en honor a la verdad sí son un poco más críticos. Cometemos errores. Lo importante es rectificar, no caer en la autocomplacencia. Y lo otro, pues que son, por lo general, quienes simpatizan con nosotros son rebeldes y pues son críticos, aunque no sean creyentes, son muy críticos. Y por más afecto, por más simpatías, siempre hay cuestionamientos. Yo a todos los mexicanos los respeto, les agradezco mucho, a mis adversarios les agradezco bastante, porque sin el comportamiento respetuoso, responsable de quienes no nos ven con buenos ojos, no hubiésemos avanzado como se ha logrado, y no hubiésemos avanzado
que ese es el hecho más importante, el meollo del asunto, avanzar de manera pacífica en la transformación, porque nuestros adversarios se enojan, calumnian, me insultan, pero no pasan de ahí. Traen a Zedillo, ¿no? Va a decir que ya es una dictadura México. Y es de risa. Sí, es de risa. Hacen el ridículo, pero no pasa de ahí. No llama a que se lleve a cabo una huelga de pago de impuestos, por ejemplo. Si le hicieran caso, a lo mejor no, podría causar algún problema, una disminución en la recaudación, y eso nos afectaría. Pero no. Actúa en ese sentido de manera responsable. Que Krause diga de que ya se acabó la República y que se va a establecer una monarquía, también es de risa, ¿no? Que Aguilar Camín diga que ya hay una dictadura en México, imagínense el ridículo que hace alguien que hizo su doctorado en historia en el Colegio de México, de pena ajena, porque no hay rigor teórico, conceptual, es mucha la deshonestidad intelectual. Y así, por el estilo, ¿no? Pero no ha pasado nada, se ha portado muy bien. El New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, Financial Times, todos se han portado muy bien. Sus artículos, que no los leen mucho, en contra, no han hecho mella. Además, nos han ayudado también a clarificar de que la prensa internacional es igual o peor de falsaria que la nuestra. Puede ser que sea más profesional, más objetiva la prensa mexicana. El caso específico de El Reforma, que es un boletín del conservadurismo mexicano, que el New York Times. Me quedo con el Universal si tengo que escoger entre ese periódico y el Washington Post. Desde luego que es muchísimo mejor el Financiero que el Wall Street Journal. Pero todo esto nos ha ayudado, ¿no? Porque antes, salió un editorial en el Washington Post. Pues no, afortunadamente
sigue la comunicación de manera directa, de boca en boca, y la verdad se abre paso y llega hasta el último rincón de nuestro país. Y existen las redes sociales y cada ciudadano mexicano es un medio de comunicación. Ahora con un teléfono puede estar dando su opinión, respondiendo. No hace falta tener defensores en los medios del gobierno de la transformación. A nadie le pedimos que nos defienda. Nos defiende toda la gente. Además, muy inteligentes quienes interactúan en redes sociales. Tú te los cepillas tiro por viaje. O sea, Gracias. te quieren mucho, ¿no? Sí. Sí. Me tienen mucho cariño. Sí, sí. Sí. Atención por lo menos sí me tienen. Sí. Entonces, y así, muchísimos. Agradecerle a todos los que interactúan en redes sociales, ayudan muchísimo, mucho. Caricaturistas, los que hacen los memes, qué barbaridad, mujeres, hombres, que nos hacen reír muchísimo. Si no, sería muy aburrido todo, pero es de risa. Vamos a ver si al rato me acuerdo de algo reciente, ¿no? Ponle algo ahí, ponle algo. Presidente, en lo que... Miren, por ejemplo, el caso de Noroña. Qué gusto me da, qué gusto me da y lo felicito, porque ha actuado con mucho respeto, con mucha responsabilidad, ¿sí?, frente al desparpajo, ¿no?, de los opositores. Él serio, respetuoso. Ahí está, Poncho. ¿Quién eliminó las pensiones? Zedillo. ¿Quién reprimió en Acteal? Zedillo. ¿Quién expulsó ministros? Zedillo. Pero ahí hay que agregar que los maiceó muy bien. ¿Quién hizo el FOBAPROA? Zedillo. ¿Quién tuvo el error de diciembre? Zedillo. ¿Quién traicionó a Salinas? Zedillo. Eso no lo dices tú, lo digo yo. Sí. ¿Quién es el nuevo héroe de la oposición más inteligente de la historia? Falta, ¿sí? ¿Quién privatizó los trenes de pasajeros? Zedillo. ¿Quién se fue a trabajar con una empresa ferrocarrilera que se quedó con los trenes de México? Zedillo. ¿Quién tiene una pensión del Banco de México? Zedillo. Pero esos son, ¿no?, los que representan a la oposición. Tienen todo su derecho, ¿no?, de manifestarse, porque vivimos ahora sí en una auténtica democracia.
no es dictadura, no es dicta blanda y tampoco es oligarquía, como era antes el gobierno de una minoría con fachada de democracia. Ahora es una democracia auténtica, verdadera, y les cuesta trabajo aceptarlo, porque para ellos, lo digo y lo digo y lo digo, y lo voy a seguir diciendo, porque no lo internalizan, para ellos el pueblo no existía. Así, la política era asunto de los políticos, de los de arriba, y ahora es distinto. El pueblo es el que decide, el pueblo es el que manda, y pues ellos son ciudadanos igual que es ciudadano un campesino, un obrero, un maestro, un pequeño comerciante, igual que todos, pero ellos se sentían superiores. Por eso el grito de la noche del 15, muera la corrupción, muera la avaricia. Como no se entiende lo suficiente lo que es el clasismo, por eso usé muera la avaricia, pero es también muera el clasismo. Lo que sí se entiende es muera el racismo y muera la discriminación. Y esas cuatro cosas, la corrupción, la avaricia, el racismo y la discriminación, a quienes caracterizan. Entonces, qué bueno que estás aquí con nosotros ya en estos días que nos faltan. Y adelante, adelante. Se fue introduciendo en el periodismo, ¿no?, la idea muy acomodaticia de que no había que tomar partido. Y claro, es una simulación más, porque los que sostenían que no había que tomar partido, claro que estaban tomando partido. Los imparciales. Sí, independientes, sí, de la sociedad civil. Apartidistas. Apartidistas. Y resulta que el mejor periodismo en la historia pues es el periodismo rebelde, es el periodismo que sí toma partido, que sí se define por las causas justas. ¿De qué sirve un periodismo como el de Silva Gerso o de Volpi? Estoy hablando de la nueva generación, de los alumnos de Krause y de Aguilar Camín. Si no dicen nada, no dicen nada, no contribuyen a que la mayoría de los mexicanos conozca sobre la importancia de la democracia, sobre la importancia de la honestidad, sobre la importancia de la verdad, de la libertad, ¿no?
desapareció. Aquí espantan. No, aquí en Palacio hay fantasmas, pero sí, pues imaginen que aquí durmió Maximiliano, que según Fernando del Paso no pudo dormir porque había muchas chinches y amaneció durmiendo arriba de una mesa de billar. Y hay tantas cosas, pues estuvo aquí Huerta y otros que no eran nada buenos. Se purificó el Palacio mucho porque vivió también el presidente Juárez y aquí murió. Pero esa es otra cosa. Pero bueno, nos da muchísimo gusto el que haya un periodismo que sí esté cercano al pueblo y lo más distante que se pueda al poder, esté quien esté en el poder. Y también el poder no es el ejecutivo, no es el gobierno. ¿Por qué Volpi? ¿Por qué Silva Gerso? ¿Por qué otros no? Pueden y tienen además toda la posibilidad de hacerlo, cuestionar al Ejecutivo, porque están en la UNAM y ganan lo mismo que yo gano. O como el caso de Krause y de Aguilar Camín, ¿no?, que reciben apoyo de los grupos empresariales. Y dice, no vivimos del gobierno. ¿Cómo no? Claro que sí. Nada más que antes recibían en exceso y además de eso tenían mucha influencia. Ellos podían decidir a quién darle un premio de literatura, de ciencia. Estaban en todos los jurados y desde luego pues eran muy cercanos a los presidentes. Cuando empieza su campaña Salinas, de manera muy consecuente la inicia en tren, porque todavía no privatizaban los ferrocarriles, en Buenavista, y salen ahí en un vagón y va Aguilar Camín y los intelectuales con él. Y luego Aguilar Camín traiciona a Salinas y se va con Zedillo. Y también tenía un trato especial, no sé si se acuerdan ustedes, y así hay varias cosas. No sé si se acuerdan de dos hechos que son públicos. Uno, que en una conversación en televisión, cuando Castañeda ofende a el pueblo de Putla, Oaxaca, porque un hijo, una hija se fue a hacer el servicio social y él dice que era un pueblo, sí, no lo puedo repetir, pero bueno, se expresa de manera ofensiva. Dice, ¿te acuerdas? Están ahí los dos.
porque tú me ayudaste a que se fuera a hacer su servicio a otro pueblo. Le dice Aguilar a Castañeda, no, al contrario, Castañeda a Aguilar, Camín, que era influyente. Y luego está el otro hecho, que quien acompaña a la señora Casar, esta de Claudia X González, del equipo de mexicanos a favor de la corrupción, ¿sí? Quien la acompaña para que cobre el seguro es Héctor Aguilar Camín. Entonces tenían mucha influencia. ¿Por qué no pones lo de don Carlos ahí? Es que aunque se repita, como ellos siguen cuestionando, pues nosotros tenemos derecho a la réplica, ¿no? También de seguir insistiendo de cómo era el poder de los intelectuales orgánicos y cómo estaban vinculados con la corrupción y sobre todo vinculados con los presidentes. Los recibos que estos documentos los entregó el mismo Salinas cuando se sintió traicionado porque Aguilar se fue con Zedillo, como también Televisa se fue del lado de Zedillo. Fue cuando aquella llamada, eso es para los jóvenes, ¿no? Pero nada más, mire, don Carlos, en relación al diagnóstico educativo realizado por este centro de investigaciones, según acuerdo celebrado en abril del año próximo pasado, se nos hizo un pago de 250 millones de pesos como anticipo equivalente al 50% del costo total. Adjunto a la presente, enviamos la factura complementaria por un importe de 284.220.000 pesos. Por otra parte, me permito comentarte, que en virtud de la complejidad del propio estudio y diversos compromisos del INEGI incurridos en un retraso de 6 meses para su terminación, lo cual generó los costos adicionales que se mencionan en el presupuesto anexo mismo, que someto a tu consideración, y en el caso de tu aprobación se adjunta también la factura por el importe de 115.920.000 pesos. Y 3 años después, presidente, sé que no hemos terminado, pero nuestras finanzas, por la misma demora, andan mal. Si pudieras anticiparnos el saldo de la investigación, será una gran ayuda, solidaria, fraterna, generosa. Un abrazo. Entonces, así, y ahí siguen con lo mismo. No se puede esperar mucho de ellos porque esa es
su naturaleza. Aguilar traicionó a Salinas y se fue con Zedillo, pero fue fuerte la traición. No es nada más el que empezó a cuestionar a Salinas. Escribió un libro sobre el expediente del asesinato de Colosio y habla, entre otras cosas, de cómo a la esposa del finado Colosio le daba miedo Salinas y la gente cercana a Salinas, y cómo la señora del finado Colosio, que también es finada, gente muy buena, tenía que meterse en la cajuela, y eso lo describe Héctor Aguilar Camín en contra de Zedillo, de Salinas, cuando estaba con Zedillo. Entonces imagínense si a esos que les daban tanto los traicionó, ¿a quién no traiciona? ¿Qué se puede esperar de una persona así? Y luego Entonces, nos han acusado nosotros de ser los chayoteros. Sí. Irónicamente, tenemos esa fama por estas mismas personas, algunas personas. O sea, nos la regresan, aplican. Sí, sería muy bueno que sacaran nuestros adversarios, ¿no? Las notitas a ver, un escrito del presidente dirigido a Jesús, no, Ramírez. Te encargo mucho que atiendas a Poncho. Me voy a quedar con esa frase, Jesús, por favor, ahí. Que lo atiendas porque te ha portado muy bien, nos ayuda mucho, no nos critica. Entonces hay que darle maíz, pero que no sea maíz con gorgojo. Hay que especificar a nivel nacional que es broma, porque ahorita han de estar diciendo, ahí está la evidencia, chayotero, el presidente te dijo enfrente de... les encanta decir eso. Entrégale de una vez. Su maíz, su chayote. Presidente, y una pregunta final. Usted ha visto que durante 6 años hemos hecho memes, humor, muchas cosas sobre un fenómeno social que a mí sí me parece delicado. Me atrevo a decir, no solo miles, sino millones de mexicanos que se autoperciben como los fifís que usted ha criticado, y es un tema de identidad muy extraño, porque de verdad a veces parece que ellos se enojan más cuando les especifica uno que ellos no son los fifís, que son una clase aspiracionista, y al mismo tiempo hipócritamente dicen, es que nos dividió entre chairos y fifís el presidente. Les especificas, el presidente nunca ha dicho chairos. Estas personas se autoperciben como fifís, ellos no son los fifís, y eso se les enoja más. Y han interpretado sus palabras de la crítica al aspiracionismo, que es defender una clase alta a la que no perteneces, como dice López que no hay que tener aspiraciones. Y cuando el presidente critica el clasismo y cómo la gente ha juzgado a los pobres, estas mismas personas, lo interpretan como, es que López quiere que todos seamos pobres. Es un fenómeno que va más allá de la política. Yo creo que es un tema cultural. He hablado con ellos y es gente que neciamente se quiere percibir como los fifís privilegiados, burgueses, que usted ha llegado a criticar, no a todos, sino al dinero mal habido. Y esta gente, aunque le digas, tú no eres esa oligarquía, AMLO no odia las clases medias, no odia las aspiraciones, no quiere que todos sean pobres. Y es un discurso que hipócrita, irónicamente, los líderes de estas marchas y movimientos salen con la lona de basta de división, López nos dividió entre chairos y fifís. Pero cuando salimos algunas personas a especificar, es que ustedes no son los fifís,
se enojan más, ¿no? Entonces me gustaría que, terminando ya, a punto de terminar estos 6 años, este mensaje a la gente, a gente buena. Hay mexicanos muy buenos allá afuera que se han comido y comprado este discurso, gente muy buena, sí. Que piensa que usted odia las aspiraciones, odia las clases medias y que dice que todos deberíamos ser pobres. Creo que esto podría reconciliar mucho a muchos sectores de la sociedad. Sí, mira, desde hace 15 años me escribí un libro que se llama La mafia que nos robó la presidencia y el 2012, algo así. Y en ese libro hago una descripción de los más ricos de México, que los conozco a todos, y describo cómo veo a Carlos Slim. Cuando escribí ese libro, Slim era el más rico del mundo, hace 13, 14 años. Y hablo de que aún siendo parte del régimen y que fue favorecido por el régimen, había sabido mantener sus bienes y los había acrecentado, pero que además tenía una característica que me agradaba, que era una gente austera, es decir, no fanfarrón, no fantoche. Y así es Slim. Conozco pues su casa. Una vez me dijo, ven que tengo unos documentos aquí en el buró, ahí de su cama, y ni su cama, ni el buró, ni los muebles eran nada fuera de lo normal. Muy modesto, muy austero. Al grado que pasa el tiempo y el finado Fidel Castro escribió unas reflexiones sobre mi libro. Ahí lo recomiendo, porque nos da la razón. Y además, él, como profeta, dice que íbamos a triunfar. Pero estoy hablando del 2010. Y una de las cosas que sostiene es que coincide conmigo en lo de la austeridad de Slim. Eso no se sabe, pues, porque no es tema. Sin embargo, hay otras personas, como tú lo sostienes, que son muy extravagantes, muy fantoches, muy fanfarrones, y desde luego pues que no tienen la riqueza material de Slim. Sin embargo, ellos actúan de esa manera, ¿no? Entonces, tenemos que buscar que la gente
que todos pues actuemos pues con respeto, con modestia, con humildad. El poder es humildad. Y también suele pasar que los aspiracionistas son muy déspotas, no tienen el dinero que tienen los potentados, pero sí tienen un modo muy despótico para con sus trabajadoras domésticas, trabajadores domésticos. Se trascienden, ¿no?, humillando al prójimo, y tienen una mentalidad en donde los trabajadores son flojos y cuidado, no me vaya a robar mi trabajadora doméstica, ya perdí mis alhajas, ya perdí mi collar, ya perdí mis aretes. Y no los perdieron. Entonces, más que no se acuerdan dónde los dejaron. Pero de inmediato la desconfianza. Entonces, pues hay que tenerle amor al prójimo. Y cuando hablo de fifí, no solo es el aspiracionista, es que hay jóvenes, sobre todo, ¿no?, que son juniors, o que son muy conservadores. Fueron fifís, hijos de conservadores, los que quemaron la casa de la familia Madero antes del asesinato de Francisco I. Madero, antes del golpe, antes de que asesinaran al apóstol de la democracia. Y no solo eso, cuando detienen al hermano de Francisco I. Madero y lo asesinan de manera inhumana, lo torturan, y es horroroso lo que le hacen. Antes de que asesinen a su hermano, a Francisco I. Madero, salen estos fifís en los carros que habían en ese entonces más lujosos a celebrarlo por las calles. Entonces, eso está en la historia, lo tiene Alfonso Taracena en la historia de la Revolución Mexicana, son varios tomos. La verdadera historia de la Revolución Mexicana, editorial Porrúa. Que le vaya muy bien a la editorial Porrúa. Entonces, de ahí viene lo de fifí. Ojalá y se entienda pues que ese es nuestro cuestionamiento. Nosotros sostenemos que no todo el que tiene es malvado. El que logra un patrimonio con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, merece respeto. Ese ayuda, invierte, corre riesgos, genera empleo. Nosotros estamos en contra de la corrupción y de la riqueza mala vida. Y por lo general todos esos aspirantes
a fifís, todos esos, a la primera que tienen una oportunidad, cometen un acto de corrupción. Pero cuando no tienen posibilidad de hacerlo, ¿no?, son críticos, pero cuando ellos tienen la posibilidad, inmediatamente se corrompen. Esto se dio mucho cuando empezaron los del PAN a ocupar cargos. Decía, qué barbaridad, qué corruptos los del PRI, decían, ¿no? Incluso mucha gente de clase media, o algunos sectores de clase media, eran del PAN y veían, ¿sí?, la corrupción solo en el PRI, así muy a lo hipócrita.